El silencio se apoderó de la sala tan denso que parecía que el aire mismo esperaba lo que estaba por suceder. En el centro, José Manuel Mijares Ogasa permanecía sentado en un elegante sofá de terciopelo azul. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía una fotografía descolorida por el paso de los años. Aquella imagen hablaba sin palabras, un recuerdo congelado, una historia que no necesitaba narración. Nunca imaginé que algo así existiera. Susurró con la voz quebrada mientras una lágrima solitaria resbalaba por su mejilla. Levantó la vista hacia sus padres de pie frente a él con rostros que reflejaban sentimientos imposibles de describir. Lucero, con la elegancia que siempre la distinguió, se acercó despacio. En sus ojos esos que millones habían visto brillar sobre los escenarios, se mezclaban nostalgia y orgullo. A su lado, Manuel Mijares mantenía esa serenidad característica, aunque quien lo conociera a fondo habría detectado un matiz de vulnerabilidad en su mirada. La residencia de Lucero en uno de los barrios más tranquilos y exclusivos de la Ciudad de México se convirtió en testigo silencioso de un momento que ninguno de los tres había planeado. Lo que comenzó como una simple visita familiar se transformó en un viaje al pasado, un viaje que José Manuel jamás imaginó realizar. Todo había iniciado unas horas antes. José Manuel había llegado con la intención de pasar una tarde tranquila junto a su madre. A su edad, había forjado su propio camino artístico, aunque siempre bajo la inevitable sombra de dos de los intérpretes más queridos del país. Mientras Lucero preparaba un té, José Manuel exploraba el estudio, ese espacio sagrado, donde su madre había creado tantas melodías que conquistaron corazones. Sobre el piano de cola negro descansaba una caja de madera tallada que nunca antes había visto. La curiosidad pudo más que la prudencia. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó justo cuando Lucero entraba con 2 tazas humeantes. El rostro de ella cambió. No era enojo, era sorpresa, como si hubiera olvidado que aquella caja existía o jamás hubiera imaginado que su hijo la encontraría. «Es parte de una historia que nunca te contamos completa», respondió suavemente, dejando las tazas sobre una mesa lateral. «Tal vez ha llegado el momento de que la conozcas». Con un gesto casi ceremonial, Lucero tomó la caja y la abrió lentamente. Dentro había cartas, fotografías, pequeños objetos que para cualquiera serían triviales, pero que para ella eran fragmentos de vida, recuerdos cargados de significado. «Deberíamos llamar a tu padre», dijo tras un silencio prolongado. 1 hora más tarde, Manuel Mijares cruzaba el umbral de aquella casa que alguna vez también fue su hogar. No hacían falta palabras para percibir la expectativa en el aire. No era tensión negativa, era como si el tiempo mismo contuviera la respiración ante lo que estaba por revelarse. Los tres se acomodaron en la sala principal. José Manuel en el sofá, sus padres en los sillones individuales frente a él. Entre ellos, sobre la mesa de centro, la misteriosa caja. «¿Recuerdas que siempre nos preguntaste cómo nos conocimos realmente?», inició Lucero, su voz suave contrastando con la intensidad de su mirada. José Manuel asintió. Por supuesto que lo recordaba, había crecido escuchando versiones para el público, historias resumidas para entrevistas, pero siempre le parecieron incompletas. «Lo que está en esta caja es nuestra verdad», intervino Mijares. «No la versión que conoce México, la versión que solo pertenece a nuestra familia». Y así comenzó el relato. Una historia que se remontaba a cuando eran simplemente Lucerito y Manuel, 2 jóvenes con sueños gigantes y carreras que apenas comenzaban a despegar. Se habían conocido en un festival de música. Él ya tenía cierto reconocimiento. Ella apenas daba sus primeros pasos firmes como cantante adulta, dejando atrás la imagen infantil que el público adoraba. «Tu madre me ignoró por completo», bromeó Mijares con una sonrisa nostálgica. Estaba tan concentrada en su presentación que ni me notó. «No es cierto», replicó Lucero con un brillo travieso en los ojos. «Solo estaba nerviosa. Era mi primera vez entre tantas figuras importantes». Lo que siguió fue un relato a 2 voces, donde los recuerdos se entrelazaban, encuentros casuales que no eran casuales, miradas cómplices en eventos donde debían guardar las apariencias, conversaciones interminables en camerinos vacíos. Lucero sacó de la caja una tarjeta amarillenta. «Tu padre me mandó flores después de un concierto difícil».
No puso su nombre, pero yo reconocí su letra al instante. Mijares sonrió con timidez, como si aquel gesto romántico aún lo hiciera sonrojar. José Manuel escuchaba fascinado, viendo a sus padres no como figuras públicas, sino como dos personas que habían vivido un amor real con sus altibajos y momentos de gloria. Lucero entonces entregó a su hijo una fotografía. En ella se veía la pareja en una terraza al atardecer, riendo como si no existiera nadie más en el mundo. Ese día tu padre me pidió que fuera su novia, recordó Lucero con dulzura. Nada de lujos ni grandes declaraciones. Solo nosotros dos comiendo pizza en la terraza de mi antiguo departamento. Y fue perfecto así, añadió Mijares, mirando la foto con nostalgia. No necesitábamos más. A cada recuerdo José Manuel se sumergía más en su historia familiar. Era como abrir una ventana a un pasado íntimo hecho de canciones privadas e ensayos secretos y un amor que había trascendido el escenario y el tiempo. ¿Por qué nunca me lo contaron?, preguntó finalmente casi en un susurro. Lucero intercambió una mirada con Mijares antes de responder. Supongo que queríamos protegerte. Después de nuestra separación, algunas historias eran solo para nosotros. Además, añadió Mijares, hay recuerdos que solo pueden compartirse cuando todos están listos para escucharlos. El atardecer avanzaba y con él las revelaciones. José Manuel descubrió momentos difíciles que el público nunca conoció, instantes de felicidad absoluta que sus padres habían guardado solo para ellos. Finalmente Lucero sacó otra fotografía. En la imagen, Mijares estaba junto a un piano con partituras desordenadas a su alrededor. ¿Sabes cuándo supimos que éramos el uno para el otro?, preguntó Lucero entregándole la foto. Y José Manuel entendió que esa tarde no solo estaba conociendo su historia familiar, sino escuchando la melodía secreta que había unido sus vidas desde el principio. Lucero estaba sentada junto a su hijo con una libreta gastada entre las manos, como si sostuviera un pequeño cofre de recuerdos. Estábamos componiendo juntos, explicó su voz cargada de nostalgia. Tu padre tenía una melodía que parecía incompleta y yo tenía unas letras que buscaban su música. Cuando unimos ambas cosas, agregó Mijares con una sonrisa suave, fue como si siempre hubieran estado destinadas a encontrarse igual que nosotros. Aquella composición nunca fue grabada oficialmente. Era su canción, la melodía que vivía solo en su hogar, cantada en voz baja en las noches como un secreto compartido. A veces los escuchaba, confesó José Manuel con una sonrisa tímida. Cuando era niño me despertaba en la madrugada y los oía cantando bajito en la sala. Nunca entendí por qué esa canción no estaba en ningún disco. Los ojos de Lucero brillaron con emoción contenida. Porque hay cosas demasiado especiales para compartirlas con el mundo, respondió. Algunas melodías son tesoros del corazón. La conversación viajó entonces hacia los días previos a su nacimiento. Recordaron cómo habían reorganizado sus agendas, las discusiones sobre el nombre que llevaría, los miedos y las ilusiones que los acompañaron durante el embarazo. Tu madre estaba radiante, recordó Mijares como si volviera a verla en aquellos días. Incluso en los momentos más difíciles, seguía teniendo esa luz que siempre la ha caracterizado. Y tu padre no se separó de mí ni un momento, añadió Lucero. Canceló conciertos, pospuso grabaciones. Nada era más importante que estar presente. José Manuel los observaba con asombro silencioso. Siempre había percibido a sus padres como dos mundos separados cordiales por el bienestar de la familia, pero aquella tarde descubría un vínculo mucho más profundo, un lazo que había sobrevivido al paso del tiempo. Hay algo más que queremos que sepas, dijo Lucero tras un instante de silencio. Con delicadeza sacó de la caja un pequeño cuaderno de cuero gastado. Al abrirlo, José Manuel vio páginas llenas de la letra de su madre, con anotaciones ocasionales de Mijares. Es un diario que comenzamos a escribir cuando supimos que venías en camino, explicó Lucero. Cada día anotábamos algo para ti, pensamientos, ilusiones, temores. Nuestra idea era entregártelo cuando fueras mayor, pero con todo lo que pasó se quedó guardado. O tal vez no era el momento adecuado, completó Mijares.
José Manuel lo tomó con manos temblorosas, pasando las páginas lentamente, leyendo fragmentos que parecían susurrarle desde el pasado. «Hoy te moviste por primera vez», escribió Lucero. «Tu padre puso su mano sobre mi vientre, y como si supieras que era él, diste una patadita. Los dos lloramos de felicidad». En otra página, con la letra firme de Mijares: «Tu madre cantó durante horas. Quiere que reconozcas su voz desde el primer instante. Creo que ya lo haces porque te calmas en cuanto ella empieza a cantar». Las lágrimas de José Manuel corrían sin contención. Era como descubrir un mundo nuevo en sus padres, un lado humano vulnerable, profundamente amoroso, que jamás había visto de esa forma. «No entiendo por qué me muestran esto ahora», dijo cerrando el diario con cuidado. Lucero y Mijares intercambiaron una mirada significativa antes de responder. «Porque es momento de que sepas que, antes de ser Lucero y Mijares, antes de ser tus padres, fuimos dos personas que se amaron profundamente», dijo ella. «Y aunque nuestros caminos tomaron rumbos distintos, ese amor se transformó en algo igual de valioso. Y lo que ves hoy entre tu madre y yo», añadió, «Mijares no es una actuación ni una pose para nadie. Es respeto, cariño genuino, el resultado de una historia que evolucionó sin perder su esencia». José Manuel asintió lentamente, procesando cada palabra. La pregunta que flotaba en su mente finalmente escapó en un murmullo. Si se amaban tanto, ¿por qué? No terminó la frase, pero sus padres entendieron. «Porque a veces el amor no basta», respondió Lucero con suavidad. «Nuestras vidas eran muy distintas y aunque lo intentamos, entendimos que nos queríamos demasiado como para hacernos infelices. Separarnos fue la decisión más difícil de nuestras vidas», completó Mijares, «pero también un acto de amor porque así pudimos proteger lo más importante, ustedes». Lucero tomó la mano de su hijo. «Nunca dejamos de amarte ni un segundo. Tú y tu hermana son lo mejor que nos pasó». José Manuel volvió a mirar la fotografía que sostenía. No era la de la terraza al atardecer. Era otra tomada en una sala de hospital. Lucero sostenía un pequeño bulto envuelto en una manta azul. Ambos miraban al recién nacido con asombro, alegría y amor infinito. Detrás de la foto, con letra cuidadosa, se leía: «El día que nuestro amor tomó forma humana». Era él, el instante exacto en que había llegado al mundo, capturado para siempre en una imagen que revelaba el amor más puro. «Esta fotografía», balbuceó, incapaz de continuar. «Es nuestro tesoro más valioso», respondió Lucero con ternura. «El momento en que nos convertimos en familia, pase lo que pase después». El silencio que siguió no necesitaba palabras. Los tres permanecieron juntos, unidos por su historia compartida, y por un amor que, aunque había cambiado de forma, nunca desapareció. Afuera la tarde caía sobre la Ciudad de México, y las luces comenzaban a encenderse, dibujando un paisaje urbano que parecía ajeno a ese instante, suspendido en el tiempo. «¿Puedo quedarme con esto?», preguntó José Manuel, sosteniendo el diario como si fuera el objeto más frágil del mundo. «Es tuyo», respondieron al unísono. «Siempre lo fue», añadió Lucero. José Manuel abrió el diario una vez más. En la última página descubrió una entrada fechada pocos días después de su nacimiento, como un susurro desde el pasado que estaba listo al fin para ser escuchado. La letra estaba escrita en dos caligrafías distintas, la de su madre y la de su padre, alternándose en los párrafos, como si cada línea fuera un diálogo íntimo. «Hoy te sostenemos en nuestros brazos por primera vez en casa». Así comenzaba la entrada. Es abrumador pensar que algo tan pequeño pueda contener tanto amor dentro. Prometemos que pase lo que pase entre nosotros, siempre serás amado incondicionalmente. Prometemos que siempre seremos una familia, aunque con el tiempo eso pueda significar cosas distintas. Y sobre todo, prometemos nunca olvidar que eres la prueba viviente de que nuestro amor, por el tiempo que duró en su forma original, fue real y hermoso. Las lágrimas volvieron a los ojos de José Manuel, pero esta vez no eran de tristeza ni de confusión. Eran lágrimas de gratitud, de comprensión profunda de amor hacia esos dos seres que no solo le habían dado la vida, sino también una lección invaluable sobre lo que significa amar de verdad.
Gracias fue todo lo que pudo decir. Gracias por contarme nuestra historia. En ese nuestra estaba contenido todo el reconocimiento de que esa historia de amor, aunque transformada, seguía viva en él, en su hermana, en la relación que sus padres mantenían hasta ese mismo día. A partir de ese momento también le pertenecía a él. La noche ya había caído sobre la Ciudad de México cuando la conversación en casa de Lucero dio un giro inesperado. El ambiente cargado de recuerdos y emociones se transformó sutilmente cuando Mijares se puso de pie y se dirigió hacia el piano que dominaba una esquina de la sala. ¿Recuerdas esta melodía?, preguntó a Lucero, dejando que sus dedos acariciaran las teclas, arrancando una secuencia de notas que parecía mover el aire con su nostalgia. El rostro de Lucero se iluminó al instante. Sus ojos, los mismos que habían fascinado a millones durante décadas, brillaron con un destello que José Manuel rara vez había visto. ¿Cómo olvidarla?, respondió acercándose lentamente al piano. La compusiste la noche antes de nuestra boda. José Manuel observaba hipnotizado. En todos sus años jamás había presenciado una complicidad tan íntima entre sus padres. Los había visto cantar juntos en escenarios, pero aquello era distinto. No había público, no había espectáculo, solo ellos dos. Nunca la grabamos, explicó Mijares sin dejar de tocar. Era solo para nosotros. ¿Tenía letra?, preguntó José Manuel acercándose también al piano. Lucero y Mijares intercambiaron una mirada cómplice. La más hermosa que tu padre haya escrito, respondió Lucero con una sonrisa nostálgica. Aunque él nunca lo diga, es un poeta cuando se trata de sentimientos. Mijares sonrió con timidez, ese gesto tan suyo que contrastaba con su imponente presencia en los escenarios. ¿Podrían?, se atrevió a preguntar José Manuel, aunque la frase quedó en el aire. Cantarla para ti, completó Lucero, comprendiendo de inmediato. José Manuel asintió emocionado ante la posibilidad de escuchar esa canción que era un pedazo de historia familiar. Hubo un momento de silencio. Mijares detuvo sus manos sobre el teclado y buscó la aprobación de Lucero con una simple mirada. Ella asintió suavemente, colocándose junto al piano con la naturalidad de quien ha vivido toda su vida entre acordes y luces. Mijares retomó la melodía desde el inicio. Esta vez sus dedos danzaban con decisión, como si la música reconociera el momento y quisiera resurgir con fuerza. Cuando la voz de Lucero se unió a la melodía, un escalofrío recorrió la espalda de José Manuel. Había escuchado a su madre cantar incontables veces, pero nunca de ese modo. Cada palabra parecía cargada de recuerdos y emociones guardadas durante años. La letra hablaba de un amor que trasciende el tiempo, de dos almas que se encuentran y se reconocen, de promesas que viven más allá de las circunstancias. No era una canción triste, era más bien una celebración del amor en su forma más pura. Cuando Mijares unió su voz a la de Lucero en el estribillo, la magia se completó. Dos voces distintas, y al mismo tiempo perfectamente entrelazadas, creando una armonía que superaba cualquier dueto que José Manuel hubiera escuchado en sus vidas públicas. Sin darse cuenta, las lágrimas resbalaron por su rostro. Observaba a sus padres como si los viera por primera vez, no como las estrellas que México veneraba, sino como Lucero y Manuel, dos personas que habían compartido un amor tan profundo que había dejado una huella imborrable en ambos. Cuando la canción terminó, el silencio posterior pareció casi sagrado. Nadie se atrevía a romperlo, como si hacerlo pudiera disipar la magia que flotaba en aquella sala. Finalmente Lucero habló con un susurro emocionado. «Hace tanto tiempo que no la cantábamos». «Y sigue siendo igual de hermosa», respondió Mijares, con una sonrisa cálida que resumía todo lo que sentía. José Manuel los miraba sin palabras, procesando aquella dimensión oculta de la historia de sus padres, esa conexión que desafiaba el tiempo y las circunstancias. «¿Por qué nunca grabaron esta canción?», logró preguntar finalmente. «Es extraordinaria». Lucero se sentó a su lado en el sofá y con suavidad explicó: «Porque algunas cosas son demasiado personales para compartirlas. Esta canción era nuestra promesa privada, nuestro instante. Grabarla hubiera sido entregarla al mundo, y no estábamos listos para eso». Además, añadió Mijares, «hay belleza en lo efímero, en aquello que solo existe en el instante en que se crea. Cada vez que la cantábamos,
era única. José Manuel asintió comprendiendo al fin. Como músico emergente, sabía que algunas melodías no nacen para los escenarios, sino para guardar el alma de quienes las crean. La conversación tomó un nuevo rumbo, adentrándose en los inicios de la carrera de ambos aquellos años en que Lucero dejaba atrás la imagen de la niña, que había crecido frente a las cámaras, para transformarse en una artista adulta y segura de su talento, mientras Manuel Mijares comenzaba a consolidarse como una de las grandes voces de la balada romántica latinoamericana. Tu madre era imparable, recordó Mijares con auténtica admiración. Todos la veían como la niña prodigio de la televisión, pero yo veía a una mujer determinada con una visión clara de lo que quería lograr. ¿Y tu padre?, intervino Lucero sonriendo con dulzura. Tenía esa voz que te erizaba la piel desde la primera nota. Pero más allá del talento, lo que me cautivó fue su humildad, su manera de mantenerse auténtico incluso cuando el éxito comenzó a rodearlo. José Manuel escuchaba fascinado como si cada palabra fuera un tesoro. Era como descubrir la versión privada de una historia que el público solo conocía a medias. ¿Saben?, dijo tras un instante de silencio. Siempre me pregunté cómo lograron mantener una relación tan respetuosa después de separarse. La mayoría de mis amigos con padres divorciados cuentan historias muy diferentes. Lucero y Mijares se miraron por un instante antes de responder. No fue fácil al principio, admitió Lucero con sinceridad. Cuando una relación termina, sobre todo una tan pública como la nuestra, hay dolor, hay confusión. Pero tomamos una decisión consciente. Continuó Mijares. O permitíamos que ese dolor definiera todo lo que vendría, o recordábamos por qué nos habíamos amado, y construíamos algo nuevo a partir de ese recuerdo. Lucero sonrió con calidez. Y estaban ustedes, tú y tu hermana. Merecían padres que se respetaran, que pudieran compartir la misma habitación sin tensión, que celebraran juntos sus logros. José Manuel sintió una oleada de gratitud. Siempre había dado por hecho la cordialidad entre sus padres, sin imaginar el esfuerzo y la madurez que había requerido. «Hay algo más que deberías ver», dijo Mijares, tras un momento de reflexión. Se levantó y se acercó a la caja de recuerdos que habían estado explorando. De ella sacó un sobre amarillento que entregó a José Manuel con un gesto solemne. «Son las cartas que tu madre y yo intercambiamos cuando estábamos separados por las giras antes de que nacieras». José Manuel tomó el sobre con reverencia, como si sostuviera un relicario de la historia familiar. «¿Puedo?», preguntó con cautela. «Adelante», respondió Lucero. «También son parte de tu historia». Al abrirlo descubrió docenas de cartas, algunas en papel con membrete de hoteles, otras en hojas simples de cuaderno. Eran testigos de una época sin celulares ni videollamadas, cuando la distancia se acortaba con tinta y papel, y cada palabra escrita llevaba la esperanza del reencuentro. Leyó primero una de Mijares escrita desde alguna ciudad europea. «Mi Lucero, hoy canté frente a miles de personas, pero en mi mente solo estabas tú. Es extraño cómo puedo sentirme solo rodeado de tanta gente. Cada canción que interpreto me lleva de regreso a ti, a ese rincón tranquilo que hemos creado juntos, en medio del caos de nuestras vidas públicas». José Manuel pasó a otra carta, esta vez escrita por su madre. «Manuel, anoche soñé contigo. Estábamos en aquella playa donde prometimos escaparnos de todo y de todos algún día. El mar estaba tranquilo como tus ojos cuando me miras en silencio. A veces pienso que nuestra vida es demasiado ruidosa, demasiado expuesta. Pero luego recuerdo que ese ruido fue el que nos llevó a encontrarnos, y solo puedo sentir gratitud». Carta tras carta. José Manuel descubría una faceta nueva de sus padres. No eran solo artistas icónicos, eran dos seres humanos, lidiando con la fama, la distancia y las expectativas, pero que siempre encontraban el camino de regreso, el uno al otro. «Esto es increíble», murmuró finalmente levantando la mirada hacia ellos. «Es como leer una novela de amor. Pero es real. Es nuestra historia», corrigió Lucero suavemente. «Y ahora también es tuya». Mijares se acercó al gran ventanal de la sala, observando las luces infinitas de la ciudad que parecían flotar en la distancia. «¿Sabes?», dijo sin voltearse.
Siempre me he preguntado si hicimos lo correcto al mantener tantos aspectos de nuestra relación en privado. Tal vez debimos compartir más con ustedes. ¿A qué te refieres?, preguntó José Manuel intrigado. Mijares se volvió hacia su hijo, sus ojos reflejando años de reflexiones silenciosas. Quizás nos enfocamos tanto en protegerlos que olvidamos mostrarles la belleza que hubo, la que todavía existe entre tu madre y yo. José Manuel sonrió con serenidad. Nunca es tarde. La charla fluyó hacia recuerdos más ligeros. Entre risas recordaron anécdotas de su infancia. ¿Recuerdas cuando insististe en aprender batería?, rió Lucero. Tu padre y yo temíamos por nuestros oídos. Por eso te compramos aquella batería electrónica con audífonos, añadió Mijares. Y la abandonaste 3 semanas después para volver al piano. Los tres rieron juntos, mientras José Manuel pedía disculpas, y sus padres le aseguraban que cada intento había valido la pena porque le ayudó a encontrar su propio camino. A medida que la noche avanzaba, la reflexión regresó. José Manuel no podía dejar de pensar en cómo todo lo que había escuchado esa noche había cambiado su percepción del amor de la familia, de lo que significa seguir unidos más allá de una separación. Nunca pensaron en volver a estar juntos, preguntó de pronto, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de la pregunta. El silencio que siguió fue espeso, cargado de años no dichos. Lucero y Mijares se miraron como si buscaran en los ojos del otro la respuesta que ambos ya conocían. Las palabras de Lucero flotaron en la sala con una dulzura serena. Las relaciones son complicadas. José Manuel. A veces el amor no es suficiente cuando entran en juego otros factores, carreras que van en direcciones distintas, expectativas diferentes sobre la vida, sobre el futuro. Mijares asintió, su voz grave, llenando el espacio con calma. Pero lo que nunca cambió fue el respeto y el cariño que sentimos el uno por el otro. Con el tiempo esos sentimientos se transformaron en una amistad profunda tan valiosa como lo fue nuestro matrimonio. Lucero tomó la palabra con esa mirada cálida que siempre transmitía verdad, y encontramos la forma de seguir siendo familia sin ser pareja. Créeme, hijo, ese es un regalo que no todos los que se separan logran conseguir. José Manuel asintió lentamente, entendiendo por fin la profundidad del vínculo que lo rodeaba. No era un amor romántico, pero tampoco una amistad cualquiera, era un lazo único forjado en años de amor, retos, hijos compartidos y respeto mutuo. Hay algo más que queremos mostrarte, dijo Lucero de pronto. Se levantó y caminó hacia una estantería en la pared opuesta. Sus dedos recorrieron los lomos de varios álbumes, hasta que extrajo uno diferente con cubierta de cuero, grabado elegante y solemne. Este es el álbum de nuestra boda, explicó al volver al sofá. No el oficial, no el que vieron las revistas. Este es nuestro álbum personal con las fotos que jamás fueron publicadas. José Manuel lo tomó con reverencia, como si sostuviera un pedazo tangible de historia familiar. Al abrirlo, las imágenes contaron su propia historia. No eran las poses cuidadas de las portadas, sino momentos robados genuinos. Lucero riendo mientras Mijares le susurraba al oído. Los dos bailando con la libertad de quien cree que nadie los observa. Miradas cómplices durante la ceremonia, pequeñas ventanas al verdadero corazón de aquel día. Contratamos a un fotógrafo extra, explicó Mijares con una sonrisa. Queríamos que captara lo que era solo para nosotros, momentos que el público nunca vería. José Manuel pasaba las páginas despacio, bebiendo cada detalle. Había algo profundamente conmovedor en ver a sus padres así jóvenes, enamorados, al inicio de un viaje que, aunque no terminó como imaginaron, les dio momentos de felicidad infinita y 2 hijos que adoraban. «Esta es mi favorita», dijo Lucero, señalando una foto hacia el final del álbum. En ella estaban sentados en un pequeño muro de piedra, alejados del bullicio de la recepción. Ella apoyaba su cabeza en su hombro, y ambos miraban el horizonte. No posaban. Probablemente ni siquiera sabían que había una cámara cerca. Era un instante de paz en medio de un día lleno de flashes y felicitaciones. «Recuerdo ese momento», dijo Mijares con nostalgia. «Habíamos escapado unos minutos para tomar aire.
Todo había sido una locura, abrazos, fotos, entrevistas. Y tú dijiste algo que jamás olvidé. Lucero lo miró directo a los ojos, reviviendo aquel instante. Dijiste, no importa lo que pase a partir de ahora. Este momento es nuestro, y nadie podrá quitárnoslo. José Manuel observaba fascinado. Era evidente que a pesar de los años y la separación seguía existiendo un lazo invisible entre ellos, un puente que sobrevivió a todo. ¿Saben qué es lo más extraño?, dijo, tras un momento. Crecí viendo a mis amigos sufrir con divorcios llenos de peleas y tensiones. Siempre me sentí afortunado de que ustedes se llevaran bien. Pero ahora me doy cuenta de que era mucho más que cordialidad. Entre ustedes hay algo que trasciende el matrimonio, el divorcio. Todo. Lucero apretó su mano con ternura. El amor tiene muchas formas, hijo. A veces la gente cree que el fin de una relación romántica significa el fin del amor. Pero el amor verdadero solo se transforma, cambia de forma, pero no pierde su valor. Tu madre tiene razón, añadió Mijares. Aprendimos a honrar lo que tuvimos sin aferrarnos, sin intentar recrearlo. Y eso nos permitió construir esta nueva manera de estar en la vida del otro. José Manuel absorbía cada palabra como si fueran lecciones sobre el amor y la madurez emocional, entendiendo que las relaciones evolucionan y que a veces los finales son solo nuevas formas de continuar. Hay algo que siempre quise preguntarles, dijo finalmente. ¿Creen que el hecho de ser figuras públicas afectó su relación? ¿Habría sido diferente si hubieran vivido lejos de los reflectores? Lucero y Mijares se miraron con calma reflexionando antes de responder. La fama amplifica todo, dijo Mijares. Los momentos buenos se sienten extraordinarios porque los compartes con miles de personas, pero los desafíos también se vuelven más pesados. Y está la presión constante, añadió Lucero. Los ojos siempre sobre ti, las expectativas, los juicios. Es difícil mantener un espacio privado donde la relación pueda respirar. Mijares negó con suavidad. Pero no culpamos a la fama. De hecho, la música nos unió. Compartir esta carrera fue lo que nos permitió entendernos de verdad. Exactamente, asintió Lucero. Los retos siempre habrían existido, quizás de otra forma, pero igual de reales. José Manuel sonrió satisfecho. Era una respuesta que necesitaba escuchar. La noche avanzaba, pero el tiempo parecía haberse detenido en aquella sala. Conversaban entre recuerdos, risas y confesiones, tejiendo un nuevo capítulo familiar. Entonces, Lucero le hizo una pregunta que cayó como un susurro cargado de sinceridad. Hijo, ¿cómo fue para ti crecer con padres separados, pero con esta relación tan particular? Siempre intentamos darte lo mejor, pero a veces me pregunto si lo logramos. José Manuel guardó silencio unos segundos. Nunca lo había analizado así. Y cuando respondió, lo hizo con una calma profunda. Creo que fue diferente. No mejor ni peor que otras situaciones. Simplemente diferente, respondió José Manuel con sinceridad. Nunca sentí que me faltara nada. Siempre supe que ambos estaban ahí para mí, que me amaban incondicionalmente. Hizo una pausa organizando sus pensamientos y luego continuó. Lo que más valoro ahora mirando hacia atrás es que nunca me pusieron en medio de nada. Nunca tuve que elegir bandos, nunca escuché a uno hablar mal del otro. Y eso. Miró a sus padres con emoción, es un regalo inmenso porque no todos los hijos de padres separados pueden decir lo mismo. Los ojos de Lucero se humedecieron ligeramente. Su voz salió suave con ese tono que solo una madre puede tener. Esa fue siempre nuestra prioridad, que ustedes supieran que el amor que sentíamos por ustedes estaba por encima de cualquier diferencia que pudiéramos tener. Y que entendieran, añadió Mijares con esa serenidad que siempre lo había caracterizado, que aunque ya no estuviéramos juntos como pareja, seguíamos siendo una familia. Quizás poco convencional, pero una familia al fin y al cabo. José Manuel sonrió sintiendo una oleada de gratitud hacia sus padres. Ahora, con la perspectiva que daban los años y esta nueva comprensión de su historia, podía apreciar verdaderamente el esfuerzo y la madurez que había requerido crear un hogar seguro y amoroso para él y su hermana. Hay algo más que deberías ver, dijo Mijares,
de pronto dirigiéndose nuevamente hacia la caja de recuerdos. De ella extrajo un cuaderno de partituras gastado marcado por el uso y por el tiempo. «Este es el cuaderno donde escribimos nuestras primeras canciones juntos», explicó entregándoselo a José Manuel. «Mucho antes de colaborar oficialmente, componíamos en secreto solo por el placer de crear juntos». José Manuel abrió el cuaderno con curiosidad reverente. Las páginas estaban llenas de notaciones musicales, letras escritas con la caligrafía alternada de sus padres, correcciones, ideas y hasta pequeños comentarios personales en los márgenes. Era un testimonio tangible de una colaboración creativa que había permanecido oculta al mundo, guardada solo para ellos. «Aquí hay canciones que nunca grabamos», comentó Lucero con nostalgia. «Otras que transformamos tanto que nadie reconocería su origen en estas páginas». Mijares señaló hacia el final del cuaderno, y esta en particular. «La comenzamos a escribir cuando supimos que venías en camino». José Manuel pasó rápidamente las páginas hasta llegar a la indicada. Allí encontró una composición titulada «Simplemente para José Manuel». «La terminamos la noche antes de que nacieras», explicó Lucero. «Tu padre estaba tan nervioso que no podía dormir, así que nos sentamos al piano y completamos esta canción que habíamos empezado meses antes». «¿La grabaron alguna vez?», preguntó José Manuel visiblemente conmovido. «No oficialmente», respondió Mijares, «pero hicimos una grabación casera esa misma noche». Lucero se levantó y se dirigió hacia un mueble antiguo en una esquina de la sala. De uno de sus cajones extrajo un pequeño dispositivo de almacenamiento y se lo entregó a su hijo. «Aquí está», dijo, junto con otras grabaciones privadas, conciertos improvisados en casa, ensayos, momentos que jamás fueron pensados para el público. José Manuel sostuvo el dispositivo como si fuera un tesoro invaluable, y de alguna manera lo era. Contenía fragmentos sonoros de una historia de amor que había dado forma a su propia existencia. «No sé qué decir», murmuró con la voz cargada de emoción. «Todo esto es abrumador en el mejor sentido posible». «No tienes que decir nada», respondió Lucero con dulzura. «Solo queríamos que supieras de dónde vienes, que conocieras la historia completa, no solo los fragmentos que el público conoce. Y que entendieras», añadió Mijares, «que aunque nuestros caminos tomaron direcciones diferentes, lo que creamos juntos, sobre todo tú y tu hermana, es lo más valioso que tenemos». José Manuel miró a sus padres, esos dos seres que habían moldeado no solo su vida, sino su manera de entender el amor y la familia, y se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario, un amor que evolucionó, que cambió de forma pero que nunca desapareció. «Gracias», dijo finalmente con la voz temblorosa y sincera. «Gracias por compartir todo esto conmigo, por dejarme ver esta parte de ustedes, de nuestra historia». Y en ese nuestra estaba contenido todo el reconocimiento de un pasado compartido, un presente construido sobre el respeto y el cariño, y un futuro donde esa historia seguiría viva a través de él, de su hermana y de las generaciones que vendrían después. La noche abrazaba la Ciudad de México con su manto de luces y estrellas, pero dentro de aquella sala el tiempo parecía haberse detenido. Era un instante de revelación, de conexión, de comprensión profunda. Un momento que, como tantos en la historia de esa familia, quedaría grabado para siempre en sus corazones, mucho después de que las palabras se desvanecieran en el aire. Todos creen conocerte. Todos sienten que tienen derecho a cada detalle de tu vida, pero aprendimos temprano que algunas cosas debían permanecer solo nuestras. Así lo dijo Mijares, con la calma de quien ha visto pasar toda una vida bajo los reflectores. Creamos un espacio sagrado, un refugio que ni la fama podía tocar. Lucero, con una sonrisa nostálgica, giró su rostro hacia él. ¿Recuerdas la casa del lago? El gesto de Mijares se iluminó al instante. ¿Cómo olvidarla? Fue nuestro verdadero hogar. José Manuel los miraba con los ojos muy abiertos. Nunca en todos sus años había escuchado hablar de ninguna casa junto a un lago. ¿Qué casa del lago?, preguntó intrigado. Lucero se acomodó en el sofá como quien está a punto de abrir un capítulo secreto de su historia. Cuando tu padre y yo nos casamos todos, esperaban que viviéramos en una mansión ostentosa, algo digno de dos figuras del espectáculo.
Y sí teníamos la casa en la ciudad, la que todos conocían, donde recibíamos visitas y hacíamos entrevistas. Pero había otra casa, nuestro verdadero refugio. Mijares asintió. Una casa sencilla junto a un lago, a unas horas de la ciudad. Nadie sabía de su existencia excepto nuestra familia más cercana. Allí no éramos Lucero, y Mijares éramos simplemente nosotros, añadió ella con un brillo en la mirada. José Manuel sentía una fascinación creciente. Era como descubrir que sus padres habían llevado una vida paralela, auténtica y silenciosa, lejos de los flashes y los titulares. ¿Y qué pasó con esa casa?, preguntó. Hubo un breve silencio cargado de significado antes de que Mijares respondiera. Aún existe. Después de nuestra separación decidimos conservarla no para usarla juntos, sino como un lugar donde cada uno pudiera conectar con esa parte de nuestra historia, cuando lo necesitara. Y también añadió Lucero, porque algún día queríamos que tú y tu hermana la conocieran. Es parte de su herencia emocional más valiosa que cualquier cosa material. José Manuel se quedó callado con una mezcla de sorpresa y gratitud. Por un lado le costaba creer que existiera este lugar del que nunca había oído hablar. Por otro sentía un profundo agradecimiento porque sus padres habían cuidado ese rincón como si fuese un cofre de recuerdos. Me gustaría conocerla algún día, susurró. Te llevaremos, prometió Mijares, pronto. La conversación fluyó hacia los desafíos de crecer bajo el escrutinio público. Lucero lo miró con ternura. ¿Sabes por qué fuimos tan cuidadosos con tus apariciones cuando eras niño? José Manuel negó con la cabeza. Recordaba que a diferencia de otros hijos de celebridades, él y su hermana habían tenido una niñez protegida. Porque queríamos que tuvieran la oportunidad de descubrir quiénes eran sin la presión de las expectativas públicas, explicó Lucero. En este medio es demasiado fácil que los hijos de artistas se conviertan en extensiones de sus padres en lugar de ser individuos con voz propia. Y también añadió Mijares, porque habíamos visto lo que la fama temprana puede causar. Tu madre lo vivió en carne propia. Aunque su carrera fue extraordinaria, sabíamos que ese camino tiene sacrificios. José Manuel los escuchaba con respeto. Ahora, como adulto que empezaba a forjar su propio camino en la música, comprendía la sabiduría de esa decisión. Gracias por eso, dijo con sinceridad, por darme el espacio para ser yo mismo, para equivocarme sin que todo México me observara. Era lo mínimo que podíamos hacer, respondió Lucero, sonriendo. Aunque admito que no siempre fue fácil. Había tanta presión para presentarlos en programas para hacer de ustedes parte del espectáculo. Pero nos mantuvimos firmes, completó José Manuel. Así es, confirmó Mijares. Fue una de las pocas cosas en las que nunca tuvimos dudas, incluso en los momentos más difíciles después de la separación. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. José Manuel miraba a sus padres con nuevos ojos, entendiendo los sacrificios que habían hecho y las batallas silenciosas que libraron por él y su hermana. Hay algo más que deberías ver, dijo Lucero. Se levantó y fue hacia un armario decorativo que dominaba una de las paredes de la sala. De allí extrajo una pequeña caja de madera pulida que José Manuel nunca había visto antes. Esto es algo que tu padre me regaló cuando supo que estaba embarazada de ti, explicó regresando al sofá. Con delicadeza abrió la caja. Dentro descansaba una pulsera de plata con pequeños dijes colgando cada uno con un significado propio, notas musicales, un sol, una luna, una estrella diminuta. Cada símbolo representa una promesa, dijo Mijares, acercándose para mirar la joya, las promesas que nos hicimos como padres, sobre el tipo de familia que queríamos ser para ti. Lucero tomó la pulsera y la sostuvo a contraluz. Las notas musicales representan nuestra promesa de llenar tu vida de arte, no para que siguieras nuestros pasos, sino para que aprendieras a escuchar la belleza del mundo. El sol, continuó Mijares, era mi promesa de ser tu refugio, de darte calidez y seguridad sin importar nada más. La luna, añadió Lucero, simbolizaba mi compromiso de estar siempre ahí en tus noches difíciles, como una luz suave que guía sin imponer. Y la estrella, concluyó. Mijares representaba nuestra esperanza de que encontraras tu propio brillo, tu propio camino, sin sentir que debías repetir el nuestro. José Manuel observaba la pulsera con asombro.
Era sencilla, sí, pero pesaba más que cualquier joya lujosa porque estaba cargada de significado emocional. Nunca te vi usarla, comentó. Lucero sonrió con ternura. No era para usar en público. Era un recordatorio privado de lo que habíamos prometido. La llevaba en momentos importantes el día que naciste, tu primer día de escuela, tu primera presentación musical. Y en los momentos difíciles, agregó Mijares, cuando la vida pública amenazaba con hacernos olvidar lo que era verdaderamente importante. José Manuel sintió una oleada de emoción. Incluso antes de su nacimiento, sus padres ya estaban comprometidos no solo con amarlo, sino con amarlo de una forma que le permitiera florecer como individuo. «¿Saben?», dijo José Manuel tras un instante de reflexión. «Creo que esta noche he visto un lado de ustedes que nunca imaginé. Como si hubiera estado armando un rompecabezas toda mi vida. Y hoy por fin tuviera todas las piezas». Lucero le sonrió con dulzura. «Eso era exactamente lo que queríamos que sintieras. Que entendieras de dónde vienes, cuál es la verdadera historia de nuestra familia». Mijares asintió. «A veces la gente cree que conoce nuestra vida solo por lo que ve en el escenario en entrevistas o en titulares de revistas. Pero la verdad…» Hizo una breve pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara la sala. «La verdad es mucho más íntima, más compleja y más hermosa de lo que cualquier portada podría mostrar». José Manuel miró la pulsera con los dijes en su mano, recordando la promesa que representaba cada símbolo, la música, el sol, la luna, la estrella, y ahora también el árbol. Un árbol cuyas raíces eran el amor, aunque sus ramas hubieran tomado caminos distintos. «Siempre pensé que nuestra familia era distinta», dijo él, «pero ahora entiendo que ser distintos fue nuestra mayor fortaleza». Lucero se inclinó hacia él tocando su mano con suavidad. «Ser diferentes nos permitió ser auténticos, y eso es algo que el tiempo jamás nos podrá quitar». Mijares lo miró con orgullo, con esa mezcla de emoción y serenidad que solo un padre puede sentir en momentos así. «Y ahora, hijo», todo esto dijo, señalando la pulsera, el cuaderno de canciones, «y la caja de recuerdos te pertenece también. Porque esta historia ya no es solo nuestra, es la tuya y algún día será la de quienes vengan después de ti». El silencio que siguió fue de esos que no necesitan palabras. Afuera la noche de la Ciudad de México se extendía luminosa y silenciosa, como si también quisiera guardar para sí este instante de unión familiar. José Manuel respiró hondo, como grabando cada segundo en su memoria. «Gracias», susurró finalmente con la voz cargada de emoción. «Gracias por confiar en mí su historia». Lucero y Mijares intercambiaron una mirada cómplice, esa que solo tienen las personas que han compartido vida, escenarios y alma. «Gracias a ti», dijo Lucero, «por recibirla con el corazón abierto. Ahora entiendo por qué sus duetos siempre han sido tan especiales». José Manuel lo dijo con una voz que casi era un susurro, como si de pronto se le hubiera revelado un secreto guardado durante décadas. «Hay algo más que talento», agregó mirando a sus padres con asombro. «Es una conexión que trasciende lo profesional». Mijares sonrió con serenidad. «Es el respeto», explicó con tono firme, como quien comparte una verdad aprendida con los años. «Cuando respetas profundamente a la persona que está a tu lado en el escenario, cuando admiras de corazón su talento, esa energía se siente en cada nota». Lucero lo complementó con suavidad. «Y también es nuestra historia. Cuando cantamos juntos, cada canción tiene capas de significado que quizás solo nosotros entendemos. Cada armonía guarda un recuerdo, cada pausa es un reflejo de lo que hemos vivido». José Manuel asintió lentamente. Ahora comprendía por qué las colaboraciones de sus padres siempre habían tenido ese algo imposible de describir, ese ingrediente invisible que el público percibía aunque no supiera nombrarlo. La madrugada avanzaba sobre la Ciudad de México, pero en aquella sala el tiempo parecía haberse detenido. El joven estaba sumergido en una conversación que fluía como un río de memorias y confesiones, desvelando capas de su historia familiar que jamás había imaginado. Fue entonces cuando Lucero se levantó y se dirigió hacia un pequeño secreter en la esquina de la sala. Sacó de un cajón un sobre envejecido cuyo simple aspecto transmitía un peso emocional imposible de ignorar.
Cuando tu padre y yo supimos que venías en camino, dijo con ternura, decidimos escribir cartas para el futuro. Cartas que algún día leerías cuando fueras lo suficientemente grande para comprenderlas. José Manuel tomó el sobre con cuidado como si sostuviera un fragmento de tiempo en sus manos. Antes de abrirlo ya sentía su corazón acelerado. Mijares intervino con voz profunda. Son 2 cartas. Una la escribió tu madre, otra yo. Lo hicimos por separado sin mostrarla al otro. Queríamos que fueran un retrato auténtico de lo que sentíamos en aquel momento. Con manos temblorosas, José Manuel abrió el sobre. Dentro había 2 hojas cuidadosamente dobladas, una con la caligrafía elegante de su madre, otra con la escritura enérgica y ligeramente inclinada de su padre. ¿Puedo leerlas?, preguntó casi en un susurro. Claro, respondió Lucero. Son tuyas desde el primer día. Primero desplegó la carta de su madre. Las palabras parecían saltar del papel directo a su corazón. Mi querido hijo o hija, aún no lo sabemos. Mientras escribo estas líneas creces dentro de mí, un pequeño milagro que ya ha transformado mi mundo. No sé cómo será nuestra vida cuando leas esto ni los retos que habremos enfrentado, pero hay algo que sí sé: eres amado antes incluso de tu primer aliento. La voz de José Manuel se quebró mientras leía. Cada frase estaba cargada de amor incondicional y de promesas silenciosas que con el paso de los años sus padres habían cumplido sin siquiera darse cuenta. Luego abrió la carta de su padre. Para mi hijo o hija. Es extraño escribir para alguien que aún no conozco, pero que ya llena mi corazón por completo. Tu madre me dijo que hoy tienes el tamaño de una lima. Y sin embargo, siento que ya ocupas todo mi mundo. No sé qué tipo de padre seré. Tengo miedos como todos. Miedo a no estar a la altura, a que mis ausencias de gira pesen más que mis abrazos. Pero hay algo que puedo prometer: te amaré cada día de mi vida sin condiciones, sin medidas, sin esperar nada a cambio. José Manuel se quedó en silencio con las lágrimas corriendo libremente. Era como si sus padres del pasado le hablaran desde un lugar sagrado, un lugar donde el amor no necesitaba explicación. Lucero se inclinó hacia él, tomó su mano y dijo con una dulzura que lo envolvió por completo: cumplimos esas promesas lo mejor que supimos. Y aunque nuestra vida juntos tomó un camino distinto al que imaginamos, añadió, Mijares, nunca dejamos de ser una familia. José Manuel los miró con los ojos brillantes. Lo hicieron perfecto, dijo finalmente. Tal vez no como lo soñaron aquel día, pero perfecto a su manera. Afuera el amanecer comenzaba a iluminar la ciudad, mientras en aquella sala se cerraba un círculo de amor, de comprensión y de legado. José Manuel sabía que no solo había recibido cartas y recuerdos, sino un patrimonio emocional que lo acompañaría por el resto de su vida. Y mientras guardaba cuidadosamente esos tesoros, sintió una certeza que lo llenó de calma. Las raíces de su familia estaban hechas de amor verdadero. Podrían cambiar las estaciones, podrían soplar tormentas, pero esas raíces seguirían firmes, alimentando su propio camino y el de quienes vendrían después. José Manuel sostuvo las cartas contra su pecho, durante unos segundos, como si el calor de esas palabras escritas hace tantos años aún emanara desde el papel. Era un abrazo del pasado, un recordatorio de que antes de cualquier escenario, de cualquier fama, sus padres habían sido simplemente 2 personas que amaban sin reservas. Lucero lo observaba con una expresión serena. Sus ojos ligeramente humedecidos parecían decirle sin palabras: ahora sí, ya conoces todo nuestro corazón. Mijares rompió el silencio con su voz profunda, esa que tantas veces había llenado auditorios, pero que ahora sonaba íntima, casi familiar. Hijo, ¿sabes lo que sentimos tu madre y yo ahora mismo? Que finalmente nuestra historia está completa para ti. Ya no hay piezas sueltas, ya no hay recuerdos guardados en cajas. Ahora es tuya también. José Manuel respiró hondo. Miró a su alrededor: el piano de cola, las fotografías antiguas, la caja de madera con su nuevo tesoro, dentro la pulsera de promesas brillando suavemente sobre la mesa. Todo le parecía un mapa de la historia de su familia, un relato que había estado ahí siempre,
pero que él solo ahora podía leer en su totalidad. «Quiero conocer la casa del lago», dijo de repente rompiendo la quietud de la madrugada. «¿Y la conocerás?», respondió Lucero sonriendo. Pronto añadió Mijares: «Es un lugar que guarda nuestra esencia, un espacio donde todo comenzó y que sigue esperándonos para cerrar otro círculo». El joven asintió imaginando ese refugio secreto donde sus padres habían dejado huellas invisibles, huellas que ahora sentía la necesidad de seguir. Mientras la luz del amanecer comenzaba a colarse por los ventanales, la familia se levantó lentamente. No había prisa porque esa noche convertida ya en mañana había sido un viaje en el tiempo. Viaje que los había llevado desde el presente hasta los momentos más puros de su pasado. Lucero, con una sonrisa que mezclaba nostalgia y alivio, propuso lo que parecía inevitable. «¿Qué les parece si desayunamos juntos como cuando eras niño? Nada de teléfonos, nada de entrevistas, solo nosotros y esta nueva página de nuestra historia». José Manuel rió suavemente. «Creo que sería el desayuno más importante de mi vida». Mientras caminaban hacia la cocina, el narrador invisible de esta historia, la vida misma, parecía susurrar una lección. El amor verdadero no desaparece cuando cambia de forma. Se transforma, se adapta y encuentra nuevos caminos para existir. Y en ese hogar, entre tazas de café humeantes y el aroma del pan recién horneado, la familia Mijares Ogasa celebró su nuevo comienzo, sabiendo que el pasado ya no era un baúl cerrado, sino un puente que los unía más que nunca. El plan surgió de manera natural. Esa misma mañana, mientras compartían el desayuno, Lucero propuso lo que parecía inevitable. «¿Por qué esperar más? Vamos hoy mismo a la casa del lago». José Manuel sintió un cosquilleo de emoción. Era como si cada paso que habían dado esa noche los hubiera estado conduciendo a este momento. El joven asintió sin dudar. Mijares miró el reloj, sonrió y dijo: «Entonces que empiece la aventura». Horas después, el auto familiar avanzaba por una carretera rodeada de montañas. El paisaje cambiaba poco a poco, los rascacielos y el bullicio de la Ciudad de México quedaban atrás, dando paso a colinas verdes, árboles altos que parecían custodios del silencio y un aire limpio que llenaba los pulmones. Lucero, sentada en el asiento del copiloto, miraba por la ventana como si estuviera viajando también a través de los años. Mijares, concentrado en la carretera, tarareaba suavemente una melodía y José Manuel, en el asiento trasero, sostenía la pulsera y las cartas, incapaz de separarse de estos fragmentos de historia. Después de un par de horas de viaje, el auto tomó un camino estrecho cubierto de hojas secas. Al final del sendero apareció una casa de madera color miel rodeada de pinos y con el lago extendiéndose detrás como un espejo. El agua reflejaba el cielo azul pálido y el murmullo del viento hacía que todo pareciera suspendido en un sueño. «Bienvenido a nuestro secreto», dijo Lucero mientras descendían del auto. José Manuel avanzó despacio como si temiera romper la magia. Podía imaginar a sus padres aquí escapando del ruido del mundo, siendo simplemente Lucero y Manuel, dos almas que habían encontrado su refugio. Entraron a la casa. El olor a madera y recuerdos antiguos los recibió. En la sala un viejo piano descansaba en un rincón y sobre la repisa de la chimenea había fotografías que el público nunca había visto, momentos sencillos, paseos en bote, risas sin maquillaje ni reflectores. Mijares acarició el piano con los dedos. «Aquí compusimos varias de nuestras canciones favoritas», dijo con una sonrisa. «Y algunas nunca salieron de estas paredes». Lucero abrió las cortinas y la luz inundó la estancia, iluminando un espacio detenido en el tiempo. José Manuel sentía que estaba entrando al corazón físico de su historia familiar. «Quiero mostrarte algo», dijo su madre, y lo condujo hasta el muelle de madera que se adentraba en el lago. El agua golpeaba suavemente los bordes, y el eco de la naturaleza parecía envolverlos. «Aquí comenzó Lucero, tu padre, y yo nos prometimos que pase lo que pase, siempre regresaríamos a este lugar». No importaban las giras, las entrevistas, ni siquiera los giros inesperados de la vida. Este era nuestro punto de encuentro, nuestro recordatorio de que el amor verdadero no se mide por la forma, sino por la raíz. José Manuel se sentó en el borde del muelle y dejó que sus pies rozaran el agua fría. Cerró los ojos
y escuchó el viento, las aves lejanas, y en su memoria casi podía oír a sus padres cantando alguna melodía íntima de esas que solo pertenecen a la familia. De pronto Mijares apareció con su guitarra. «Creo que este lugar merece música», dijo con una sonrisa traviesa. Lucero se acomodó a su lado y, como si el tiempo hubiera retrocedido, comenzaron a tocar una versión acústica de El privilegio de amar. Sin micrófonos, sin escenario, solo ellos, el lago y su hijo como único testigo. José Manuel sintió que un círculo se cerraba en ese instante. Todo lo que había descubierto en las últimas horas, las cartas, la pulsera, la historia detrás de cada recuerdo, parecía culminar en ese acorde final que flotó sobre el agua antes de desvanecerse. El joven tomó una fotografía mental de ese momento, sabiendo que lo llevaría consigo toda la vida. Lucero lo miró y dijo casi en un susurro: «Hijo, ahora entiendes que esta historia también es tuya. Llévala contigo. Cuídala y recuerda siempre que las raíces que plantamos aquí seguirán sosteniéndote aunque el mundo cambie a tu alrededor». El sol comenzaba a caer pintando el lago con tonos dorados y naranjas. Era el cierre perfecto de una jornada de revelaciones, pero en el corazón de José Manuel sabía que aquello no era un final, sino el verdadero comienzo de su propia historia como heredero de un amor que había aprendido a transformarse sin desaparecer jamás. Mientras el sol se oculta tras las montañas, un reflejo dorado cubre el lago. Y en ese muelle silencioso, la historia de una familia encuentra su punto de equilibrio. Lucero y Manuel, dos voces que México aprendió a amar, nos recuerdan con su mirada que el amor verdadero no se mide en titulares ni se apaga con el tiempo. El amor auténtico simplemente se transforma. José Manuel, con la pulsera entre las manos, sabe ahora que no solo heredó una voz, sino un legado invisible, el de dos corazones que supieron convertir su historia en raíces profundas, en melodías que viajarán más allá de los escenarios. Y mientras las últimas notas de El privilegio de amar flotan sobre el agua, queda claro que este no es un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Uno que ya no pertenece solo a Lucero y Mijares, sino también a sus hijos. Y a todos los que creemos que cuando el amor es verdadero, puede cambiar de forma, pero nunca desaparece.